16-bit sports action. You can't do this on Nintendo Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis. Does. Genesis does. Get Joe Montana free, Pat Riley free, Buster Douglas free, Super Monaco GP free, or Collins free. Genesis does. What Nintendo don't. Buy a 16-bit Genesis system. Buenas, bienvenidos a Matanga. Sí, escucharon bien, Matanga. Si te gustan los videojuegos, la tecnología, los cómics, el cine y la cultura geek en general, este es tu lugar. Mi nombre es Luciano Busto y nos acompaña Federico Pérez desde la tercera dimensión. Oye, despacio, cerebrito. Hola, ¿cómo les va, amigos de Matanga? Es un placer recibirlos en este nuevo canal. Mi nombre es Fede Pérez y espero que lo compartamos por mucho tiempo porque si son tan geek como nosotros, la van a pasar perfectirijillo. Con Fede veníamos haciendo Geek Fest Media, pero sentíamos que necesitábamos nuestro espacio. Así surgió Matanga. Espero que se copen y le den a suscribir, like, la campanita y todo eso que ya saben. Bien, vamos a arrancar este primer programa de Matanga con un especial de videojuegos retro. Más específicamente, los 150 juegos imperdibles de los 90. Bueno, como se nos fue en las manos, decidimos partirlo en 3 partes de 50 juegos cada una. Para este listado, además de nuestros gustos personales, tuvimos en consideración los top 10 de páginas y canales de videojuegos occidentales y además tuvimos como premisa que los juegos sean considerados clásicos. Además, revolvimos el baúl de los recuerdos y buscamos información en revistas de la época como Action Games, Club Nintendo, Todo Sega y Extreme PC. También tuvimos en cuenta de hacer un equilibrio entre los distintos géneros para que haya un poquito de cada uno. En los 90, por un lado, se dio lo que era la guerra de las consolas de 16 bits entre Sega Genesis y Super Nintendo, y por el otro comenzó a esbozarse lo que sería la nueva generación de consolas. Por otro lado, en los 90 fue el nacimiento de una de las consolas que llegó para quedarse, la PlayStation. Además, apareció otra consola increíble, fuera de su época, que fue la Sega Dreamcast. Lamentablemente no tuvo dos. Bien, sin más, vamos al listado. Algo salvaje está por llegar. Algo que no esperabas. Es Donkey Kong Country 3, estelarizando King Kong. Increíbles gráficas y niveles que nunca imaginaste. Donkey Kong Country 3 en Super Nintendo. Eso es algo que no ves todos los días. La diversión también es portátil. Como no podía ser de otra manera, comenzamos con uno de los iconos de los videojuegos, Super Mario Bros. En este caso el 3. Este es el último videojuego de plataformas de la franquicia Mario para la NES o Family, como la conocimos nosotros. Si bien salió a la venta en Japón en 1988, tomamos como fecha de estreno el 12 de febrero de 1990, que es cuando salió en Estados Unidos y posteriormente en Occidente. Si bien el juego es similar a sus predecesores, en esta entrega nos encontramos con más puzzles, enemigos y zonas secretas, introducidos para aumentar el nivel de dificultad. El éxito del juego derivó en una adaptación a una serie animada que constó de 2 temporadas con un total de 26 episodios. Parece que a Mario no le alcanzaba con el sueldo de fontanero y tuvo que salir a buscarse la vida. Fue así que, tomando prestado una bata y algunas mecánicas de juego del famoso Tetris, el bigotón de Nintendo se hizo pasar por doctor, dejando caer píldoras en el campo de juego diseñado en forma de botella. El jugador debe alinear las píldoras para conseguir derrotar a uno o más virus dependiendo de la alineación y de sus colores. Conocido en Japón como Rockman 3, Dr. Willy no Saigo, traducción, Rockman 3, el fin del Dr. Willy. Mega Man 3 es el tercer videojuego de la saga. Desarrollado por Capcom para NES, es un videojuego que destaca ya que introdujo a varios personajes clásicos como Rush, el perro robot y Proto Man. Además se incorpora el movimiento de barrida. Al parecer, el Dr. Willy reformado comenzó a ayudar al Dr. Light en una creación del robot gigante Gamma. Pero cuando parecía que Gamma iba a ser completado, algo ocurrió con los robots que estaban excavando la fuente de energía para Gamma. Así daba comienzo a la más reciente batalla de Mega Man. El F-Zero es un videojuego de carrera futurista, el primero de la saga, desarrollado por Nintendo para su consola de 16 bits Super Nintendo. Su salida sorprendió al mundo del videojuego gracias a la rutina gráfica llamada Mode 7, que daba al juego una apariencia tridimensional. Conocido inicialmente en Japón como Super Mario World y Super Mario Bros. 4, Mario
Mario vuelve a las andanzas nuevamente en un videojuego de plataforma, desarrollado por Nintendo para un paquete en el cual se incluía junto a la consola Super Nintendo durante el lanzamiento de esta en Japón en 1990. Fue la séptima entrega dentro de la serie de Super Mario. La trama es más o menos lo mismo de siempre. Mario y Luigi deben salvar a la Dinosaur Land y rescatar a la princesa Toadstool de las garras de Bowser, el antagonista principal de la serie. El Snow Bros. Es un juego de arcade lanzado en 1990 por Toadplan. Es un juego de plataformas al estilo Bubble Bobble en el que tenés que eliminar a todos los enemigos de cada nivel. Eso se consigue lanzándoles nieve, que es la capacidad especial de los personajes, convirtiéndolos en bolas de nieve y luego empujándolas para que choquen y exploten. Los hermanos de nieve, Nick y Tom, deben rescatar, adivinen, sí, a las princesas, que son dos, una para cada uno, claro, a través de los niveles y jefes finales. Pero, en la versión de Sega Genesis, al rescatarlas, los hermanos Nieve son capturados y esta vez se da vuelta la cosa y son las princesas quienes deben rescatar a los hermanos a través de 20 nuevos niveles. ¿Qué tal? Final Fight es un beat'em up de desplazamiento lateral producido por Capcom. Originalmente fue lanzado en arcades en 1989 y luego porteado a varias consolas hogareñas como Super NES con algunas limitaciones y más tarde a Mega CD. Ubicado en la ciudad ficticia de Metro City, el jugador controla a uno de los tres luchadores callejeros, el ex luchador profesional y alcalde Mike Hagar, Cody, el novio de su hija, y al pata de lana, al mejor amigo de su hija, Guy. Estos nobles guerreros deben enfrentarse con la pandilla Mad Gear para rescatar a la hija de Hagar, Jessica. Me acabo de dar cuenta que en los 90 fue el inicio del secuestro virtual. El juego iba a ser una secuela del Street Fighter original de 1987, pero el género cambió de un juego de lucha a un beat'em up al ver el éxito de Double Dragon. A preparar esos pies que se viene con todo el pop noventero. Michael Jackson's Moonwalker es una franquicia de varios juegos con estatus de culto, basados en la película homónima, creado por US Gold y Sega, que decidieron incorporar al ícono de la música Michael Jackson como co-desarrollador. No es ningún secreto que Michael era muy fan de Sega, llegando a realizar algunos temas para el juego del Erizo Azul. La versión del arcade, que salió en el 89, y la de consola y computadora del 90, difieren en cuanto a jugabilidad, pero la historia y el concepto se mantienen constantes. La historia se toma de la película, siguiendo a Michael, que hace uso de la música y la danza para librarse de los enemigos, en una búsqueda para salvar a los niños secuestrados de las manos del maligno Mr. Big. Y siguen los secuestros. Los juegos incorporados sintetizan versiones del éxito del músico, como Beat It y Smooth Criminal. El Castle of Illusion starring Mickey Mouse, lanzado para Mega Drive, Master System y Game Gear, producido por Sega of America, fue uno de los primeros juegos para Mega Drive y Game Gear, y le dio a Sega la reputación de ser capaz de tomar las franquicias de Disney y transformarlas en populares videojuegos capaces de competir con los juegos de Nintendo. El juego es un plataformas donde controlamos a Mickey Mouse en una mágica aventura para salvar a Minnie Mouse de las garras de una malvada bruja que planea robar la belleza de la ratoncita. Toda la acción se desarrolla en un enorme castillo. Y si tenemos un fontanero y un ratón, no podemos dejar afuera los animalitos de Warp, esta vez en sus versiones mini. Tiny Toon Adventures, basado en la serie animada homónima de Steven Spielberg, para la consola Nintendo Entertainment System, o NES para los amigos, para los más íntimos y family, fue publicado y desarrollado por Konami. Es un típico y divertido juego de plataformas para derrotar a los enemigos con un salto en la cabeza, que incluye luchas contra jefes finales. Esta vez con una trampa, inesperada. Buster Bunny tiene que salvar a su novia Basie Bunny de las garras de Montana Max. Another World, también conocido como Out of This World en Estados Unidos y como Outer World en Japón, es un juego de acción-aventura y plataforma cinemática diseñada por Eric Chahi para Delphin Software. Fue muy innovador en el uso de efectos cinematográficos, tanto en el tiempo real como en las escenas cortas, que le valió elogios entre los críticos y jugadores, reflejándose en el éxito comercial. En él, Lester Knight Chaikin, un joven genio de la física, estaba en su laboratorio subterráneo durante una tormenta trabajando en su experimento, cuando un rayo cae sobre el laboratorio e interfiere con el acelerador de partículas, haciendo que Lester se teletransporte a otro planeta. ¿Dónde está el secuestro? ¿Dónde está? El Micro Machines es un videojuego de carreras desarrollado por Codemasters con el tema central de los juguetes homónimos de Galoo. Los jugadores compiten en vehículos de juguete en miniatura en diversos entornos en escala real, observando las carreras desde arriba con un plano cenital de entornos cotidianos como mesas de billar, escritorios de trabajo y casas en los árboles.
Lanchas, helicópteros, autos de Fórmula 1 y tanques son algunos de los vehículos que pueden usarse con el aditivo de que pueden disparar a los otros corredores, haciendo el juego aún más divertido. Otro icono de la consola de la gran N es sin lugar a dudas Zelda, que en el 91 llegó a la Super NES con el juego Link to the Past, el único Zelda que llegaría a esa consola. El proyecto, liderado por el mismísimo Shigeru Miyamoto, fue aclamado por la crítica y el público, y fue considerado como uno de los mejores de Nintendo y uno de los mejores de todos los tiempos. El juego incluye muchas de las características que al día de hoy siguen vigentes en las sucesivas secuelas de esta franquicia, como las mazmorras multinivel, entornos dinámicos, mundos de luz y oscuridad, y artículos como la espada maestra y el gancho lanzable. Y si hablamos de iconos, no podemos dejar de mencionar la mascota de Sega, que vino para hacerle sombra al fontanero bigotón y se quedó para siempre en nuestros corazones. Sonic el Erizo fue el videojuego responsable del éxito de la Sega Mega Drive, o Genesis en Estados Unidos, muy popular en Norteamérica, llegando a vender 4 millones de copias. Después de salir al mercado, reemplazó al juego que se incluía con la Sega Genesis, convirtiendo en uno de los juegos más vendidos de la consola, así como de la franquicia, con 15 millones de copias vendidas. Es un juego de plataformas que se basa en superar determinados niveles y obstáculos a una velocidad sin precedentes en el género, teniendo como objetivo final derrotar al Dr. Robotnik, que en cada acto tiene una máquina diferente para intentar parar el erizo azul. Al destruir cada máquina del Dr. Robotnik, Sonic debe salvar a diversos animales de una gran cápsula. Fue el primer videojuego con temática ecologista y llegó a tener incontables secuelas, varias adaptaciones animadas e incluso una película live action con el genial Jim Carrey como el Dr. Robotnik. Y hablando de Sega, como contábamos, en esa época tenía una gran rivalidad con Nintendo, y parte de la batalla consistía en quedarse con adaptaciones exclusivas de juegos de arcade. Uno de los géneros que más vendían eran los beat'em up. La empresa de Mario se había quedado con la exclusividad de Final Fight. Es así que Sega decide emprender el desarrollo de su propio juego de Yo contra el Barrio, y lo hizo excelentemente bien, creando una franquicia que llegó a tener 3 títulos en aquella época y una cuarta edición que salió este 2020. El juego presenta una aclamada banda sonora chiptune a cargo de Yuzo Koshiro, que lo publicó como un álbum en el mercado japonés. También llegó a tener una serie de cómics que aparecieron en Sonic the Comic. Estas 3 historias las podemos encontrar en Street of Rage 2 y no contienen nada. De un golpe viajamos a la era de las cavernas y nos encontramos con Los Picapiedras, el rescate de Dino y Hoppy, que la compañía Taito nos trae para NES. Esta es la adaptación de la popular serie animada de Hanna-Barbera. El juego consiste en controlar a Pedro Picapiedra en una gran aventura para derrotar al malvado Dr. Butler, que secuestró a Dino y al canguro Hoppy y se lo llevó al futuro. Toda la acción se desarrolla construyendo una máquina del tiempo. Es un entretenido juego en el que venceremos a los enemigos golpeándolos con un bate o tirándoles hachas u otros objetos. Una grata sorpresa es el crossover que hay en el futuro cuando nos topamos con Supersónico, de la serie de los Supersónicos también de Hanna-Barbera. Si sos fan de los first person shooter, debes tener guardado en tu corazoncito gamer al Duke Nukem de 3D Realms. El juego, que en su primera versión fue en plataforma, se ambienta en el año 1997, lo que sería el futuro cercano para cuando fue lanzado. El Dr. Proton, un científico loco, quiere conquistar al mundo con su ejército de Techbots, pero nuestro héroe, Duke Nukem, es contratado por la CIA para detenerlo. Para ello tendrá que atravesar las ruinas de la ciudad de Los Ángeles, viajar a la luna y hasta viajar al futuro para así poder poner fin a sus locuras. El objetivo principal del juego es encontrar la salida de cada nivel, destruyendo enemigos y recolectando puntos. El juego fue destacado en su época por el diseño inteligente de sus niveles. Hablando de viajes en el tiempo, viajamos derechito a una versión futurista de Metro City. Sí, la ciudad ficticia del Final Fight. Pero esta vez nuestros héroes descansan, tal vez ya jubilados, para dejarle el protagonismo a Captain Commando, una versión reimaginada del personaje emblema de Capcom que hacía aparición en los embalajes y manuales de los primeros juegos de la compañía. Este beat'em up narra cómo Capitán Comando junto a sus aliados Jeanette, Joe y Howard se enfrentan a los malhechores para devolver la paz a la ciudad. El juego cuenta con varios lazos sueltos con los personajes del Final Fight. Siguiendo con los beat'em ups, viajamos de Metro City a Springfield para traerles uno de los mejores juegos de los Simpsons, desarrollado por Konami, que en esa época se estaba luciendo. El señor Burns, junto a su lacayo Smithers y otros secuaces, roban un diamante muy valioso, pero cuando salen de la joyería, Smithers, que tenía el diamante, choca contra Homero y el diamante cae en la boca de Maggie,
Smithers, apurado, secuestra a Maggie, dando inicio a la búsqueda de la bebé por parte de la familia amarilla a través de 8 niveles. A excepción de Smithers y Burns, los jefes y enemigos nunca aparecen en la serie, pero sí se pueden ver muchos guiños a personajes y escenarios de Springfield. Un dato curioso es que originalmente Matt Groening había hecho el pelo de Marge largo para ocultar sus orejas de conejo, pero la idea fue desechada. Sin embargo, en el juego, cuando Marge es electrocutada, se pueden ver las orejas de conejo. Como decíamos, Konami estaba inspirada y parece que los beat 'em ups eran lo suyo, pero cambiamos drásticamente de color y nos ponemos verdes. No hablamos de Hard. Nos referimos al espectacular juego de las Tortugas Ninja en el tiempo. Se trata de una secuela del videojuego también para arcade titulado Teenage Mutant Ninja Turtles. Shredder ha robado la Estatua de la Libertad y las tortugas deben recuperarla mientras viajan en el tiempo, pudiendo usar a uno de los 4 pintores renacentistas, hermanos ninja. Además de Shredder y los ninjas del pie, hacen aparición varios personajes de la serie como Krang. Y seguimos con Konami, que estaba imparable. Esta vez viajamos al lejano oeste para toparnos con 4 cazarrecompensas que buscan su premio por eliminar a los forajidos más buscados del oeste. Sunset Riders, más conocido como el juego de los vaqueros, es un shoot 'em up similar a Contra, pero con menos énfasis en los saltos y más enfoque en los disparos. El juego incluye un total de 4 personajes a escoger: Steve, Billy, Bob y Cormano. Fue adaptado a varias consolas de la época con algunas limitaciones, y si bien no tuvo una secuela, Konami desarrolló un título que es su sucesor espiritual, el Mystic Warriors, que transcurre en el lejano oriente. Además, luego se hizo una adaptación de la serie animada Wild West Cow Boys of Mumesa, del creador de las Tortugas Ninja, en el que se aplicó la misma mecánica del Sunset Riders. Si decíamos que Konami estaba inspirado, no podemos decir menos de Capcom, que en el 91 cambió la historia de los videojuegos de lucha con la segunda entrega del Street Fighter. En esta edición cuenta con 8 personajes a elegir, 4 jefes finales y un final diferente por cada personaje. A su vez poseía un control que, al igual que su antecesor, utiliza combinaciones de la palanca y 6 botones para ejecutar ataques especiales durante la pelea. En el elenco incluía a Ryu y Ken, los personajes principales del original del 87, más 6 nuevos personajes de distintas nacionalidades. A Street Fighter 2 le siguieron una serie de versiones actualizadas que fueron refinando las mecánicas del sistema de juego, gráficos, elenco de personajes y otros aspectos del juego. Estas 5 versiones han sido adaptadas a varias plataformas de forma individual o incluidas en recopilatorios, siendo recordada la guerra por cuál versión era la mejor entre Sega Genesis y Super Nintendo. Continuando con los juegos de lucha, ese mismo año SNK no quiso quedarse atrás y desarrolló su primer videojuego de lucha, el Fatal Fury, tanto para arcade, Neo Geo como para consola. Este videojuego dio el inicio a la serie de videojuegos del torneo ficticio King of Fighters, que se convirtió en la base para la posterior saga de King of Fighters. Muchos de los personajes principales de SNK, incluidos los hermanos Bogart, Terry y Andy, su amigo Joey Gashi y su enemigo Geese Howard, hicieron su debut en este videojuego. El aspecto más novedoso de Fatal Fury fue la adición de batallas de 2 líneas, presentando 2 filas, una en el fondo y una en primer plano. Nos alejamos por un rato de los juegos de pelea y volvemos a uno de los plataformas más queridos, el Adventure Island, en este caso el segundo juego de la serie. Mientras que el primer juego fue una adaptación del juego de arcade Wonder Boy de Sega, el Adventure Island 2 es una obra original, como lo fueron todos los juegos posteriores de Adventure Island, donde se dividieron 2 sagas, con características propias cada uno, Wonder Boy y Adventure Island. En esta versión las islas son más largas y cada una de ellas incluye un jefe final. Como en el juego anterior, nuevamente tenemos que rescatar a la novia de nuestro personaje, y seguimos con los argumentos originales. Pero la originalidad viene en que se incluyen dinosaurios a los que se puede montar. Así dijo el Capi y así fue, en el arcade Capitán América and the Avengers, lanzado por Data East en el 91, que cuenta con los personajes de los Vengadores de Marvel, en una aventura beat'em up de desplazamiento lateral en la que debemos derrotar al malvado Red Skull. Los jugadores pueden elegir jugar como el Capitán América, Iron Man, Hawkeye y Visión, aunque también hacen aparición la Avispa, Quicksilver, el Hombre Maravilla y Namor. Además de luchar contra enemigos genéricos, los jugadores también se enfrentan a los Centinelas, el Mandarín, Juggernaut y Ultron, entre otros.
En ocasiones los jugadores pueden volar con desplazamiento lateral y disparar en secuencias. El Capi y Hawkeye lo hacen utilizando máquinas voladoras. Seguimos con los beat 'em ups y lo hacemos con uno de los más emblemáticos, el Golden Axe 2. Publicado por Sega en exclusiva para Mega Drive en 1991, es el segundo juego de la serie. Los tres personajes protagonistas del primer Golden Axe, Axe Butler, Tyrese Flair y Julius Thunderhat, regresan para salvar el reino de Yuria de un nuevo clan del mal, liderado por Darkwind, y recuperar el Golden Axe que está en su posesión. El juego cuenta con un total de 7 niveles, 6 niveles de desplazamiento y un final definitivo de la batalla del juego contra el jefe del Oscuro Gremio. Posteriormente salió una versión para arcade, realmente diferente a esta secuela llamada Golden Axe The Revenge of Dead Adder. Ambas segundas versiones son consideradas las mejores de la saga. Nos alejamos de la Edad Media, subidos a nuestro Ferrari, y nos dirigimos a Estados Unidos para jugar unas carreras en el Rad Mobile, juego de Sega para arcades que en el 94 fue publicado también para Sega Saturn bajo el nombre de Gale Racer. Sega distribuyó una versión para 2 jugadores llamada Rad Rally. Rad Mobile fue el primer juego de Sega en utilizar procesadores de 32 bits. La premisa es correr unas carreras a través de los Estados Unidos, evitando tráfico y patrullas policiales, y tratando de completar la carrera dentro de un límite de tiempo predeterminado. Teléfono para Need for Speed. Un dato curioso es que en este juego es donde Sonic hace su primera aparición colgado en un espejo retrovisor como decoración. Y fuimos tan rápido que viajamos en el tiempo. El juicio final ya está cerca gracias a Midway, que nos trajo la película Terminator 2 El Día del Juicio a los arcades con un juego de disparos en primera persona. La historia del juego, como de la película, consta en salvar al líder de la resistencia humana, John Connor, y a su madre Sarah del T-1000. El juego toma el papel de un T-800 ya capturado y reprogramado por la resistencia humana y lucha junto a ellos contra Skynet en el año 2029. Arnold Schwarzenegger, Robert Patrick y Eddie Furlong repitieron sus papeles respectivos para la realización del juego, pero no así Linda Hamilton, quien dijo Hasta la vista, baby. Y fue reemplazada por Debbie Evans, en ese rol de Sarah Connor. Vamos a meternos de lleno a un género que hoy en día no es muy popular, pero que en su tiempo fue muy buscado y del cual salieron obras maestras, como es el caso del Leisure Suite Larry 5. Desarrollado por Sierra Entertainment, es el primer título de la serie con gráficos de 256 colores y una interfaz completamente basada en iconos en la cual no faltará el humor picante. El Larry 5 expande la característica de controlar a múltiples personajes, pasando el control periódicamente entre Larry y Patty. La dificultad del juego fue reducida y ya por suerte no se puede quedar atrapado o morir. La trama cuenta como Larry se encuentra trabajando en una compañía de películas para adultos con conexiones con la mafia, llamada Porn Prod Corp. Su jefe lo envía a través de los Estados Unidos para reclutar modelos que puedan aparecer en los videos, mientras Patty es reclutada por el FBI para buscar pruebas incriminatorias de 2 compañías disqueras que esconden mensajes subliminales en sus canciones. Hablando de aventuras gráficas con ustedes, Monkey Island 2, considerada por la crítica y el público como la mejor aventura gráfica de todos los tiempos. Realizada por LucasArts y con el mismo motor que The Secret of Monkey Island, fue distribuida originalmente en disquetes, con gráficos VGA, para luego ser distribuida por separado y más tarde junto con la primera parte en CD-ROM. En la segunda parte aparecerá Guybrush Threepwood, millonario que se lanza a la búsqueda de nuevas aventuras. Sin embargo, pronto será despojado de su dinero por Largo Lagrand, un matón que aterroriza la isla. Deberá hallar el mítico tesoro del Big Book y recuperar de paso el amor de Elaine Marley, volviéndose a enfrentar al pirata zombie LeChuck. El juego tiene un final inesperado, que se dice que es el más desconcertante de la historia de los videojuegos. ¿Tan desconcertante como ranas antropomórficas peleando? Battletoads es un videojuego beat'em up publicado por Rare. En el juego manejábamos unas ranas que debían luchar contra distintos enemigos monstruosos. El juego era muy original porque contaba con un sentido del humor muy exclusivo. Pimple y la princesa Angélica son raptados por Darkwind. El profesor T-Bird informa de esto a los restantes Battletoads, Seeds y Rush, por lo que estos van a su rescate, lo cual los lleva a una compleja aventura en distintos escenarios hasta derrotar a Darkwind y cumplir su objetivo. Dato curioso, la tercera fase Turbo Tunnel, famosa por el control de motos deslizadoras, es considerada como una de las fases más difíciles de la historia de los videojuegos.
¡Mamma mía! Tenemos un juego que es muy característico de la década, el ToeJam & Earl, un juego de acción desarrollado por Johnson Borsanger Productions y publicado por Sega para la Mega Drive. El juego se centra en ToeJam & Earl, raperos alienígenas que han aterrizado en la Tierra. El juego hace referencia y parodia a la cultura urbana de los 80 y principios de los 90 con una banda sonora funk. ToeJam & Earl tiene una perspectiva de 3/4 en un mundo de juegos en 2D. Contiene modos cooperativos para un jugador y para 2 jugadores. Este último muestra una sola pantalla cuando ambos personajes están cerca, pero los divide cuando no lo están. Jugar el juego con 2 jugadores revela diálogos y bromas entre los personajes que no se escuchan en el juego para un jugador. Kirby's Dream Land fue el primer juego de la serie desarrollado por HAL Laboratory para Game Boy de Nintendo. Como la Game Boy solo podía procesar los juegos en blanco y negro, los distribuidores de Norteamérica no estaban seguros de qué color se suponía que fuera Kirby. Por eso aparece en la caja americana y europea de color blanco. Esto se solucionó cuando en la caja del juego posterior, Kirby's Adventure, se pudo ver a Kirby de color rosa. El juego es mucho más corto que un juego común, teniendo solo 4 niveles, ya que los creadores querían que cualquiera pueda acabarlo y ver el final. Igualmente el juego viene con una clave secreta para activar una versión más difícil, añadiéndole reto para los jugadores expertos. Super Adventure Island es el 5º juego de la saga protagonizada por Master Higgins, distribuido por Hudson Soft para la consola Super Nintendo. Es un juego de plataformas en el que Master Higgins debe seguir el rastro de un malvado hechicero, quien le lanzó un hechizo a Tina, convirtiéndola en piedra. Luego aparece una enorme águila que rapta al protagonista y él cae lejos de su amor. Esto obliga al protagonista a realizar un viaje para romper el hechizo y recuperar a Tina. Existió un título para móviles con el mismo nombre que, pese al título, era en realidad una versión del Wonder Boy in Monster Island y por tanto no estaba relacionado con el juego de SNES. Parece que esto de protagonizar videojuegos no es muy redituable. Mario nuevamente se ve en la necesidad de buscarse la vida y termina convirtiéndose en piloto en Super Mario Kart, un juego de carreras en karts desarrollado por Nintendo EA para la consola Super NES. Este es el primer juego de la saga Mario Kart, que al vender 8 millones de copias fue el tercer juego mejor vendido para Super NES y también recibió críticas positivas que se centraron en su presentación, innovación y el uso de los gráficos en modo 7. El Virtua Racing o VR es un arcade de Fórmula 1 desarrollado por el equipo AM2 de Sega para su nueva placa Model 1. Es el tercer juego de autos en usar entornos, personajes y automóviles totalmente poligonales. El primero fue el Winning Run del 88. Virtua Racing también introdujo algo novedoso para aquel año, el VR View System, que permitía al jugador elegir entre 4 vistas diferentes: cenital, a media altura, detrás del vehículo y en primera persona. Este sistema también se usó en otros juegos de Sega como el Daytona y USA. Entre otras de las innovaciones, Virtua Racing fue el primer arcade que usó la relación de aspecto 16:9. Si en el 91 Street Fighter fue el juego estrella, en el 92 Mortal Kombat vino a hacerse un lugar a base de sangre y desmembramientos. Uno de los juegos de lucha más populares y longevos. Desarrollado por Midway, el juego introdujo varias características clave de la serie, como los movimientos sangrientos finales. La historia se centra en la travesía de Liu Kang para salvar al mundo del malvado hechicero Shang Tsung y culmina con su enfrentamiento en el torneo llamado, claro que sí, Mortal Kombat. Fue porteado a casi todas las consolas y tuvo incontables secuelas y spin-offs en los siguientes años y décadas. Incluso tuvo una exitosa adaptación a la pantalla grande en 1995. Causó mucha controversia debido a su extrema y sangrienta violencia, y fue uno de los responsables de las etiquetas de advertencia en la industria de los videojuegos. El Lethal Enforces es un juego de disparos con pistola de luz desarrollado por Konami, originalmente para arcade y después, en 1993, llevado a Super Nintendo, Mega Drive y Sega Mega CD, pudiendo ser jugado con el joystick o, para los más afortunados, con las respectivas pistolas. Acá nos poníamos en la piel de un policía, con el objetivo de matar a los tipos malos y evitar herir a civiles inocentes. Al final de cada episodio teníamos que pelear contra un jefe final. OutRunners es el cuarto juego de la serie OutRun desarrollado por Sega AM1 para arcades y luego porteado a Sega Genesis. Luego de Turbo OutRun, los fanáticos querían un juego que capturase el espíritu del original. OutRunners logró hacer esto trayendo de vuelta la capacidad de tomar diferentes caminos y regresando a una atmósfera alegre que se diferenciaba de la seriedad de Turbo OutRun. El juego contó con soporte directo para hasta 8 jugadores y era conocido por tener uno de los gráficos más atractivos del momento. Si hablamos de los 90, los mutantes tenían que tener su lugar. Es un beat 'em up de desplazamiento lateral basado en los personajes de Marvel Comics.
Los diseños de los personajes se basan en el episodio piloto de 1989 X-Men Pride of the X-Men. Volviendo al juego, se podía elegir entre 6 X-Men para derrotar a Magneto: Cíclope, Coloso, Wolverine, Tormenta, Nightcrawler o Dazzler. Los héroes luchan para llegar a la isla M y finalmente a la base de Magneto en el asteroide M, donde tiene lugar la batalla final. Konami hizo una increíble versión para 6 jugadores simultáneos utilizando 2 pantallas alojadas en un gabinete de lujo. Si creían que el Resident Evil era el primer survival horror, se equivocaron. Alone in the Dark fue, junto con Sweet Home del 89, uno de los precursores del género. Desarrollado por Infogrames para PC, el juego cuenta con gráficos 3D poligonales para todos los objetos en pantalla que poseen movimiento, los cuales se desplazan sobre fondos pre-renderizados en 2D. El resultado es una calidad gráfica muy elevada para la época. El jugador debe explorar la mansión para encontrar una salida, mientras se enfrenta a enemigos sobrenaturales como zombies, criaturas cruza entre un perro y un pájaro o fantasmas. Sin embargo, las luchas tienen un papel secundario en el desarrollo de la historia y muchos monstruos deben ser derrotados haciendo uso de la astucia. The Legend of Kyrandia es una saga de 3 juegos de aventuras gráficas del tipo point and click que los distingue de otras, como el Monkey Island o el Maniac Mansion, por la interfaz del juego Scum. Este juego fue creado originalmente para la plataforma Amiga, siendo distribuido en, agárrense, disquetes. Luego fue adaptado para PC en formato CD-ROM. El juego cuenta la historia de una isla llamada Kyrandia que sufre un desequilibrio entre el reino de la tierra y el de las personas por culpa del malvado mago Malcolm, que destruye la Kyra Gema. Brandon, el personaje principal, se verá envuelto en varios enigmas que desencadenarán en el enfrentamiento cara a cara con Malcolm. Y sí, como hablamos de aventuras gráficas, se sintió tocado. Una de las mejores aventuras gráficas de todos los tiempos, Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Desarrollada por LucasArts, fue el 7º videojuego en utilizar el motor SCUM. Tras el éxito de público y crítica de la aventura gráfica de Indiana Jones y la Última Cruzada, este título llegó a convertirse en un clásico dentro de su género. La primera versión se distribuyó en disquete, pero posteriormente apareció una versión en CD que incluía como novedad las voces de los diálogos y mejores efectos de sonido. La historia transcurre durante la Segunda Guerra Mundial y comienza en el viejo almacén de antigüedades en el que Indiana encuentra una estatuilla que parece provenir de la Atlántida. Cuando se la muestra a un individuo que se hace llamar Sr. Smith, este la toma y huye con la reliquia, olvidando su chaqueta, con una tarjeta de identificación en su bolsillo que devela su verdadera identidad, un agente del Tercer Reich, llamado Klaus Kerner. También encuentra un recorte de periódico que relaciona a Indy con Sofía Hapgood, una antigua compañera arqueóloga. Temiendo que los alemanes vayan a por ella, Indy decide emprender un viaje para encontrarla antes que ellos. Seguimos con las aventuras gráficas y tenemos nuevamente a Larry. Shape Up or Sleep Out es el 5º juego de la serie Leisure Suit Larry, distribuidas por Sierra Entertainment. Larry Laffer se encuentra otra vez soltero y ganó un viaje gratis a un spa de lujo lleno de mujeres. Ya se imaginan las situaciones llenas de humor negro, aunque en esta edición se le ha bajado un poco el tono. A diferencia del juego anterior, nuevamente es posible que Larry muera de muchas maneras. Flashback es un juego de aventura de acción o aventura de plataforma, creado por la desaparecida Delphin Software. Conrad, el protagonista, es un estudiante que durante la realización de su tesis se percata de una presencia de extraterrestres en la Tierra. La aventura comienza con la fuga de una cárcel donde está detenido. Se apodera de una moto voladora y huye hasta un planeta donde es derribado. Durante el juego es necesario recopilar pistas acerca de la identidad y el pasado de Conrad. En un principio se creía que Flashback era una secuela de Another World, debido a su similar estilo de juego y gráficos. Sin embargo, estos juegos no tienen nada que ver, y tienen historias completamente distintas, a pesar de que Flashback sí hace algunas referencias directas a Another World, incluyendo el destacado uso de campos de fuerza en combate y el parecido cercano del texto The End al final del juego. Y una recreación casi exacta de la cinemática donde se recoge el arma. Nigel Mansell's World Championship es un videojuego de carreras de Fórmula 1 del estilo arcade desarrollado por Gremlin Graphics. El juego tuvo mucho éxito en Amiga y en DOS y fue portado a otras consolas domésticas. El jugador podía competir en una sola carrera, participar de una temporada de Fórmula 1 o practicar sus habilidades en una pista de carreras en particular. El cambio de los neumáticos es obligatorio en los boxes durante la mitad de cada carrera, y el clima puede determinar si el jugador debe usar neumáticos duros, blandos o para lluvia. Antes del comienzo de cada carrera es posible cambiar algunos aspectos del auto, como spoilers, neumáticos y caja de cambios.
Con licencia de Nigel Mansell, el juego siguió la temporada de 1992 del Corredor, en la que fue campeón. Nos vamos a un ambiente más caribeño. Green Dog: The Beach Surfer Dude es un juego de plataformas desarrollado por Sega Technical Institute para Genesis y luego porteado a Game Gear. El protagonista de la historia es Green Dog, un surfista relajado y cool, que ha surfeado la mayoría de las olas más grandes, incluso en la costa de Australia, California y en el Mediterráneo. Su única preocupación en la vida es buscar las olas más grandes que le darán una mayor emoción. Tiene numerosos artilugios como un giróptero, patines, un skate y un disco volador antiguo que podría ser muy peligroso en las manos equivocadas. El juego recibió críticas positivas que elogiaron el estilo innovador y la atmósfera del juego, especialmente la banda sonora con música calipso. Saltamos de la tabla de surf y nos damos un chapuzón para entrar de lleno en el hermoso mundo de Echo the Dolphin, un juego de acción-aventura desarrollado por Novo Trade International para la Genesis. Es la primera entrega de la franquicia en la que controlamos a Echo, un delfín mular que viaja a través del tiempo para combatir extraterrestres hostiles en los océanos de la Tierra en una nave alienígena, teniendo que hacer uso de la ecolocalización y astucia para resolver algunos puzzles. Es uno de los juegos que hace gala de las bondades de la Sega Genesis, con unos gráficos increíbles y una música hermosa que generan un clima único. Me agarraron viciando. Qué lindos recuerdos. Bueno, hasta acá esta primera parte de los 150 juegos imperdibles de los 90. Bueno, hasta acá fue este primer programa de Matanga. Los esperamos en el próximo y ya saben, suscribirse, campanita, like, compartir y todo lo que nos ayuda. Muchas gracias, nos vemos, chao. Oye, hombre fontanero con bigote, ha llegado tu peor pesadilla. ¡Empaca tus cosas! Tengo una pequeña sorpresa para ti. Mira esto. ¿Qué opinas de esto? Sony PlayStation tiene más de 150 juegos. NHL 97, Jet Moto, Tobal número 1, Destruction Derby 2, Crash Bandicoot. Y podría seguir, te daré una demostración personal. No puedes parar, abuela, no puedes. Vamos, muchacha. Vive en tu mundo, juega en el nuestro. PlayStation. Tengo que pedirle que se marche. Me lastima el codo.